este grupo de charlas. La siguiente charla es la piel como expresión de enfermedades reumáticas. Esta conferencia estará a cargo de la doctora María Elena Castelar. La doctora Castelar es dermatóloga e internista de aquí en nuestro país, El Salvador. Hizo su carrera de doctorado en medicina en la Universidad Evangélica en El Salvador. Su residencia de medicina interna, el Hospital Nacional de Sacamil y la Universidad Evangélica en El Salvador. Su especialidad en dermatología lo hizo en el Centro Dermatológico Ladislao de la Pascua, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México. Tiene diplomado en dermatología estética y cosmética, diplomado en tricología, diplomado en oncología cutánea y en un curso de enfermedades ampollares autoinmune en el Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología. Su experiencia laboral previa es jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador, jefe de la Unidad Docente de Dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, profesor universitario grado 2 de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, docente de las cátedras de Dermatología Clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad Salvadoreña Alberto Manferrer, Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica del Salvador, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nueva San Salvador. Asociaciones a que pertenece al Colegio de Dermatólogos, Médicos, Quirúrgicos y Estéticos del Salvador, a la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Dermatología y al Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología. Con ustedes la doctora María Elena Castelar. Tiene un falso. Entonces. Quítala ahí. Vaya, mire. Vaya. Ahí está cargando, sí. Vaya, póngalo. Vaya, no hay que moverlo. Sí. Vaya, Comienza. ponela ahí. Ponela ahí. Buenos días. Muchas gracias a la Asociación de Reumatología por la invitación. De verdad que para nosotros… Adelante es la flecha. Sí. Bueno, para mí, perdón, hablar de piel obviamente es lo que nos gusta, pero hacerlo también con enfermedades con las que tenemos tanto en común a la hora de diagnosticar y a la hora de tratar pacientes, de verdad que sí, es muy agradable. Así que muchas gracias. Sí. Aquí. Bueno, miren, todos saben aquí la definición de las enfermedades reumáticas, un grupo amplio, diverso de trastornos que afectan el aparato locomotor. Muchas son inflamatorias, otras de tipo degenerativa y otras de tipo autoinmune. Generalmente el contacto que nosotros tenemos es con aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes, donde pues en este caso el que sufre pues son diferentes órganos y también la piel. En este caso, la piel, cuando hablamos de enfermedades sistémicas, decimos que actúa como un espejo que nos refleja lo que está pasando ahí adentro. Yo diría que también actúa como un centinela, ¿verdad? Que a veces está listo como para avisarnos qué es lo que está pasando. Importante porque muchas veces son la primera manifestación de cualquier enfermedad sistémica.
Y el reconocimiento temprano es fundamental para prevenir un daño mayor e irreversible, ¿verdad?, si estas enfermedades progresan. Las manifestaciones cutáneas tienen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y esto se suma a las molestias que puedan tener por su enfermedad reumatológica, que los limita tanto por sus dolores, por su limitación a la actividad física. Y estas, por el hecho de estar visibles, les afectan mucho más, ¿verdad?, por aspectos sociales, psicológicos y laborales. Comprender todo esto convierte esta atención en un acto de empatía para nosotros y poder mejorar su estilo de vida. Ya sabemos que todas estas enfermedades son multifactoriales, donde intervienen en su etiopatogenia factores genéticos, factores inmunológicos y factores ambientales. Realmente es una charla bastante extensa, larga diría yo, porque son tantas enfermedades, pero nos vamos a centrar en aquellas que vemos con mayor frecuencia. En las enfermedades sistémicas, y en este caso reumatológicas, hay ciertos detalles, ciertas condiciones en la piel que son datos específicos, que solo al verlos y reconocerlos probablemente vamos a pensar a la primera en algún diagnóstico y vamos a ver si es así. Pero también hay otros que no son específicos y quizás esos son la mayoría. La ventaja de esto es que al conocer algunas de estas manifestaciones y la vemos en algún paciente, podemos tener en cuenta que puede ser cualquiera de las enfermedades que conocemos. Es importante reconocer e identificar estas condiciones cutáneas porque primero decíamos puede ser el síntoma de presentación inicial. También puede ser que aparezca simultáneamente en el momento del diagnóstico y eso pues ayuda para que sea un diagnóstico más rápido, digamos. También puede pasar que aparezcan en el transcurso de la enfermedad reumática y que ésta vaya progresando también. También puede ser que la misma enfermedad cutánea, o sea, mejor dicho, la misma enfermedad reumatológica tenga diferentes formas de manifestaciones cutáneas en el transcurso de la enfermedad. Importante que la mayoría de ellas pueden ser marcadores de enfermedad sistémica, de que la enfermedad está muy activa. Y es importante, en todo caso, investigar si es el síntoma inicial, si hay compromiso sistémico. Y es ahí donde empezamos a jugar con el reumatólogo, ¿verdad? Si yo vi algo en la piel, bueno, lo identifico y se lo mando. Y luego viene y me lo regresa. Y de repente, pues también participan otras especialidades. Y en este caso, dándole razón al nombre de esta charla, y cómo entonces es que se expresa la piel, pues viéndola. Ustedes ven algo como esto. Yo sé que ya identificaron y ya tienen un probable diagnóstico. Hay diagnósticos diferenciales, eso sí. ¿Qué les parece? Bueno, vemos aquel eritema en alas de mariposa, ¿verdad? Típico y muy característico del lupus eritematoso. Esta es una enfermedad autoinmune con variada expresión clínica, es más frecuente en la mujer y también el lupus eritematoso puramente cutáneo puede aparecer simplemente, pero también puede aparecer acompañando a un lupus eritematoso sistémico. Las lesiones cutáneas están presentes en el 70 a 80% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico en algún momento de la enfermedad. Y también pueden ser la manifestación inicial hasta en el 25% de los pacientes. Este cuadro es un cuadro de clasificación más bien de los tipos y subtipos, no es la clasificación ni criterios de lupus sistémico, es nada más para que veamos. ¿Cuál es aquí? Uy, no puedo señalar. ¿Cuál es? Sí, pero no me señala. Señalar. Ajá. Ah, sí. Ya, bueno, gracias. Bueno, regresemos entonces a esa tablita. Uy, no, me está adelantando aquí.
¿Para dónde era? Ay, Dios. No, ¿y para dónde voy? ¿Para retroceder? ¿Dónde es? Aquí. No, ese para atrás. Sí, quiero retroceder. Ya me adelanté toda. Bueno, ahí estamos. Entonces, en este cuadro vemos la clasificación de las lesiones cutáneas en el lúpus eritematoso sistémico, en el lúpus eritematoso nada más, cutáneo. Así no puedo señalar. El lúpus eritematoso cutáneo se divide en lúpus eritematoso cutáneo agudo, subagudo, crónico. Y hay una clasificación también ahora que se ha agregado en algún momento y se pensó que el lúpus eritematoso túmido pertenecía a una situación especial y se le llamó también intermitente. Y aquí tenemos que, por ejemplo, en el lúpus eritematoso agudo tenemos la variedad localizada, diseminada y el lúpus eritematoso tipo necrólisis epidérmica tóxica. En las variedades subagudas, las anulares, psoriasiformes, síndrome de Rowell y el lupus neonatal. El lupus intermitente es el que se le llama igual al lupus túmido y en el lupus eritematoso cutáneo crónico, el lupus discoide, el lupus de mucosas, lupus hipertrófico, lupus profundo, lupus perniótico, el líquen plano lupus y lupus comedónico. Y así a modo de rapidito vamos a ir viendo algunas que vamos a recordar más que todo. El lupus eritematoso cutáneo agudo se correlaciona, lo más importante es que se correlaciona con actividad de la enfermedad y puede desencadenarse o exacerbarse por la exposición solar aguda. Casi todas las manifestaciones del lupus cutáneo van a tener esa fotosensibilidad y que es lo que va a favorecer la aparición de las lesiones. Se divide en localizado y generalizado. Vimos ya esta fotografía del exantema en alas de mariposa, que es la forma más predominante de todas, y es aquel eritema y que a veces genera un poquito de escama que se localiza en la frente, en la mejilla, en la nariz, en el mentón y que a veces puede descender un poquito al cuello. Hay edema facial y es transitorio. Importante que respeta los pliegues nasolabiales y eso nos ayuda a diferenciarlo de otras enfermedades. A veces cursa también con otros sitios donde se manifiesta la fotosensibilidad. La otra variedad de lupus eritematoso cutáneo agudo es el exantema maculopapular. Afecta también áreas expuestas al sol, cara, cuello, región del escote y la superficie dorsal de brazos y antebrazos. A veces puede afectar palmas y plantas. Vemos que en estas lesiones sí afecta las manos y pongamos atención en este tipo de fotografía y donde las lesiones se distribuyen en el dorso de la mano. Vamos a ver que en la dermatomiositis hay una diferencia. Aquí no está afectando este rash, digamos, las articulaciones interfalángicas ni metacarpofalángicas. Es un dato que ayuda a diferenciar. Hemos tenido varios pacientes que ha habido un poco de dificultad en algún momento en diferenciar una de otra. Recuerden también, hay enfermedades mixtas del tejido conjuntivo y los síndromes de sobreposición y a veces los diagnósticos no son tan sencillos a la primera. Este es rash maculopapular también, pápulas, costras hemáticas, la distribución en áreas expuestas al sol. Igual en este caso y en este caso también está afectando las palmas en esta paciente, la B del escote, el dorso de las manos. A veces también puede afectar en estos episodios de lupus cutáneo agudo también las mucosas y la más frecuente es la mucosa oral. A diferencia de las úlceras crónicas que pueden haber en otros, también en pacientes con lupus, en este caso también se acompañan de vesículas, de ampollas y de costras. Esta variedad de lupus, de manifestación de lupus, que es la necrólisis epidérmica tóxica like, ¿verdad?, nos va siempre a orientar a que hay una enfermedad muy activa. Es muy parecida, pero la principal diferencia es que comienza y termina afectando también áreas expuestas al sol. Y generalmente el periodo de evolución es mucho más largo a aquel que es ocasionado por fármacos o por niños y en niños por infecciones virales. Aquí vemos si hay lesiones
empiezan como máculas, hay pápulas, se presenta con ampollas y esas ampollas flácidas que en algún momento van a provocar un desprendimiento bastante extenso de la piel. Las lesiones muy dolorosas. Este es el caso de una paciente que vimos en el Hospital Rosales hace unos 2, 3, no, como 4 años quizás, o antes de pandemia quizás, ¿verdad? Y sí, afecta palmas y plantas. Y como ven, áreas expuestas al sol. Ella tomaba muchos medicamentos indicados para su enfermedad, pero en realidad siguió tomando sus medicamentos y resolvió con el tratamiento que se le dio para su manejo. El lupus eritematoso cutáneo subagudo tiene la característica de ser muy fotosensible, generalmente respeta la cara y afecta más las zonas del tronco, tórax anterior, tórax posterior, y las características, las lesiones más comunes que presenta son placas eritematoescamosas o placas de aspecto anular. Hay que hacer diagnósticos diferenciales o con otras enfermedades con este tipo de lesiones, principalmente erupciones a medicamentos. Importante que hasta un tercio de los casos de lupus eritematoso cutáneo subagudo puede ser desencadenado por medicamentos. Si no lo tenemos en cuenta, probablemente eso va a mantenerse. Aquí. Y las lesiones no van a mejorar y que también se ha asociado a neoplasias malignas. Estas son las lesiones, nosotros le llamamos placas de figuras arciformes y estas son placas eritematoescamosas de lupus cutáneo subagudo. El lupus eritematoso neonatal se ha considerado una variante del lupus eritematoso cutáneo subagudo. Sabemos que no es un verdadero lupus que el niño vaya a desarrollar, sino que se debe al paso transplacentario de anticuerpos maternos, ¿verdad? En la mayoría de los casos, la mamá no padece de lupus, pero sí puede padecer de cualquier otra enfermedad autoinmune. Y en el caso de los niños, es importante de los bebés dar seguimiento, porque se ha asociado a alteraciones cardíacas, principalmente de tipo bloqueos auriculoventriculares y algunas afecciones valvulares. Y se ven como placas eritematoescamosas también, tanto en cara, tronco y en extremidades. Vamos con la segunda imagen que les he puesto a Lisa, que son fáciles y que yo sé que ya saben ustedes qué es lo que tiene. ¿Qué nos está expresando la piel? Aparte, la piel es la expresión de ella. Sufren mucho los pacientes con lesiones en piel, sea una mancha, sea un granito, y si es algo que va a provocar en algún momento deformidades y cicatrices, porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. Nosotros estamos cómo se expresa la piel para poder nosotros identificar y enviar al especialista, pero también el especialista y el reumatólogo nos lo envía a nosotros para tratar de aliviar todas esas molestias que podría generar, ¿verdad? Aliviar su prurito, darle su protector solar, sus cremas emolientes y animarlos para que no dejen sus tratamientos, porque esta es una de las condiciones que deja secuelas, ¿verdad que sí? Este es el lupus eritematoso discoide. Este es el tipo más común de lupus eritematoso cutáneo crónico, ¿verdad? Está presente, importante, en el 20% de los casos de lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Y también tiene riesgo de comenzar como un lupus eritematoso cutáneo y siempre tengo que investigar si no me va a evolucionar al lupus eritematoso sistémico. Hay dos formas, ¿verdad? La localizada y la diseminada, que va a depender si afecta solo la cara o si afecta también cuello, tronco y extremidades superiores. Y generalmente la que es diseminada tiene mayor riesgo de progresar a un lupus eritematoso sistémico. Se ven como placas eritematosas infiltradas, hiperqueratósicas, que van a tener un halo a veces hiperpigmentado y pueden dejar cicatrices y tonalidades un poco más claras como hipopigmentación. Pueden comenzar como placas rojas nada más y con el tiempo pues se van haciendo más secas, hiperqueratósicas y van dejando cicatrices importantes. Igual aquí. Y en el caso de afectar áreas pilosas, principalmente el cuero cabelludo, pueden producir alopecia cicatrizal por el proceso inflamatorio que producen. Pueden afectar también la barba, pestañas y las cejas.
Y eso es lo que quisiéramos llegar a ver, ¿verdad? Pero muchas veces cuando nos llegan por primera vez ya están así. Como esto, obviamente la enfermedad pues ya tiene mucho tiempo y es una alopecia que no va a recuperar su cabello, ¿verdad? Porque hay alopecias que sí logran recuperarse. La alopecia difusa, también del lupus eritematoso sistémico, esta puede mantenerse mucho tiempo, pero no es una alopecia cicatrizal. Y pues sí, importantes cicatrices en este tipo de pacientes. El lupus eritematoso discoide también puede afectar la mucosa oral en cualquiera de sus sitios, carrillos, paladar, labios, y también puede afectar palmas y plantas, y la verdad que estas presentaciones son muy poco frecuentes. Yo no he visto, igual que el lupus cutáneo verrugoso hipertrófico, simula mucho lesiones de líquen plano, por eso es importante para nosotros cada vez más siempre confirmar los diagnósticos, siempre hacer biopsias, porque las lesiones sí son muy parecidas entre uno y otro, y obviamente el tratamiento pues va a ser diferente. Tanto en el lupus eritematoso discoide, el común, como en este hipertrófico, tienen riesgo de progresar, de evolucionar a un carcinoma espinocelular, y ahí es la importancia también. Hay una variedad de lupus eritematoso que es líquen plano, simultáneamente aparecen las lesiones con el de lupus eritematoso cutáneo. La característica es que en la misma lesión, en el mismo paciente, aparecen características de las dos enfermedades, tanto de forma clínica como en la histopatología. Son placas generalmente eritematoviolaceas, un poquito brillantes, a veces son dolorosas, ¿verdad? Y generalmente se localizan en las piernas, es la localización más común. Este es otro que vemos con alguna frecuencia, el lupus eritematoso profundo o paniculitis lúpica. Comienza como placas y nódulos, pero subcutáneos. El proceso inflamatorio está en la hipodermis, están adheridos a la piel subyacente y pueden aparecer generalmente también en áreas expuestas al sol, pero también pueden afectar muslo, región glúteo y a nivel de las mamas. Puede o no tener en la superficie lesiones de lupus eritematoso discoide y van a dejar aquella lesión que conocemos como fobia. A veces calcificaciones y ulceraciones. Aquí no tengo yo tal vez con esta, permítanme. Aquí no logro señalar tampoco. En la nariz de la paciente de su lado izquierdo, pues tiene lesiones deprimidas, también en el cuero cabelludo tiene una placa en esa zona. Ella es una paciente que tiene múltiples lesiones tipo fobia, ¿verdad? Muchos años de evolución también. Sus diagnósticos son confirmados por biopsia. Estas son dos pacientes diferentes con lesiones en el brazo y una que no desarrolló lesiones de lupus eritematoso discoide en la superficie y la otra paciente sí. Esta es una variedad también poco frecuente, el lupus perniótico, que se confunde a veces un poquito con la sarcoidosis, que es el lupus pernio, pero tiene la característica también que en condiciones de frío puede provocar vasoconstricción e incluso puede también pérdida de tejido. 20% de los pacientes con lupus pernio van a desarrollar enfermedad sistémica. Puede aparecer estas lesiones también a nivel de los pabellones auriculares y la nariz, aparte de aparecer en las manos y en los pies, en los dedos. Esta es una condición que yo hasta ahorita no he logrado ver o he pensado que es otra cosa. El lupus eritematoso comedónico es una variante del lupus cutáneo también. Precisamente en las placas tiene comedones, a veces quistes y a veces unas pápulas y pústulas. Es curioso, parecido al acné y de hecho puede dejar cicatrices deprimidas tipo acné. El lupus túmido, ¿verdad? Es uno de los que más es más fotosensible y es también transitorio, se asolean, les aparecen, les duran pocos días y luego ya resuelven, ¿verdad? Se ven como placas un poquito infiltradas, a veces de bordes anulares. Esta es otra variedad del lupus eritematoso ampollar. No hay que confundirlo con la variante de necrólisis epidérmica tóxica. En realidad se considera una dermatosis ampollar autoinmune dentro de ese grupo tipo el pemfigoide, tipo el pénfigo, pero que se ve en pacientes que tienen un lupus eritematoso sistémico, generalmente con mucha actividad, ¿verdad? Generalmente se ve como ampollas tensas, ¿verdad? De contenido claro, generalmente asientan sobre una piel sana, inicia en áreas expuestas,
aunque a veces puede progresar y aparecer ya en áreas cubiertas y a veces puede afectar mucosas. Estos son pacientes que le presento cuando hemos visto ya pacientes del hospital, ¿verdad? Es un marcador de actividad sistémica muy intensa y con mayor riesgo de nefritis lúpica y manifestaciones neuropsiquiátricas. Esta es parte del cuadro que les enseñé hace un ratito y es la otra parte, y quiero que veamos nada más cuántas manifestaciones no específicas de lupus pueden estar presentes en estos pacientes. Y el hecho es que vemos algo como esto y tenemos que tener en cuenta que cualquiera de estas puede estar en las otras enfermedades reumáticas también. Lesiones tipo vasculitis de cualquier tipo, todas las que estén como vascular, vamos a ver algunas, vasculitis urticarianas, síndrome de Sweet, pioderma gangrenoso, por ejemplo. Aquí aparecen las úlceras de las mucosas, nódulos reumatoides que también pueden estar en lupus sistémico y otras más. Aquí tenemos una alopecia no cicatrizal de lupus eritematoso sistémico, sus úlceras orales, y nosotros solemos revisar, aparte de la piel, siempre cabello y uñas, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes hay alteraciones ungueales, hay varias enfermedades que podemos verlos, estas alteraciones a simple vista, y si no, hacer uso de la capilaroscopía con un dermatoscopio. Entonces, vemos telangiectasias en el pliegue proximal de la uña. Importante, ¿verdad? Del 5 al 25% de casos de lupus eritematoso discoide, lupus eritematoso cutáneo van a progresar a lupus sistémico, ¿verdad? Que generalmente sí hay evidencia, ¿verdad? Que las lesiones diseminadas son las que tienen más riesgo de progresar a lupus sistémico. Uno más, de solo verla, está en silla de ruedas. Está sentadita en silla de ruedas. Si vemos esta paciente que tiene esa pigmentación en el cuello, que tiene toda esa hiperpigmentación en la cara, generalmente se nos recuerda la dermatomiositis. Entonces vamos y buscamos cómo están las lesiones en los brazos y buscamos las pápulas de Gotrón, ¿verdad? Sabemos autoinmune, también poco frecuente, ¿verdad? Da debilidad del sistema musculoesquelético, puede afectar también otros órganos como sistema pulmonar, cardiovascular, gastrointestinal y por supuesto articulaciones. Y un dato importante que todos sabemos, debemos buscar dependiendo de la edad de aparición en un paciente mayor de 50 años si hay una neoplasia maligna oculta, ¿verdad? Y también tener en cuenta que no siempre el paciente va a tener la debilidad muscular y las manifestaciones reumáticas en el momento que tenga las lesiones cutáneas. A veces las lesiones cutáneas pueden preceder en la dermatitis clínicamente amiopática. Hay que hacer siempre sus estudios porque en su electromiografía, y si es posible hacer una biopsia muscular, probablemente el daño ya esté, aunque no se haya manifestado la debilidad clínicamente, ¿verdad? Es una debilidad proximal, simétrica. Los pacientes sí se quejan mucho, bueno, no se quejan, uno les pregunta si le cuesta subir gradas, si le cuesta levantar sus brazos, cepillarse, peinarse, maquillarse en el caso de las mujeres, ¿verdad? Otra paciente con dermatomiositis, esta paciente pues presentaba así un discreto eritema en heliotropo, tenía afectación en su cuello, un poquitito en la B del escote, esas placas eritemato-escamosas a nivel de los brazos, tenía las pápulas de Gotrón, tenía signo de Gotrón y tenía lesiones de depósitos de calcio en su piel, ¿verdad? Vamos a ver. El halo en heliotropo es el hallazgo cutáneo, uno de los característicos de la dermatomiositis, una erupción violácea eritematosa que afecta a los párpados con o sin edema periorbitario. Esto es bien característico. Las pápulas de Gotrón generalmente en las articulaciones dorsales de las metacarpofalángicas e interfalángicas en las manos son pápulas un poquito planas, a veces pueden ulcerarse. Todas estas, yo había cortado esta diapositiva, pero no me salió, ya no pude recortarla. Nada más para que veamos que aparte de estas dos, también tenemos el signo del chal, que es aquella manifestación de placas gruesas y oscuras que pasan por la espalda y los brazos. Hay por quilodermia el signo de la pistolera o de las chaparreras, que es también esa pigmentación oscura y descamación a nivel de
de la cara lateral de los muslos, afectación ungueal, las manos de mecánico, que son unas manos hiperqueratóxicas, y placas también con eritema y escama, ¿verdad?, en el cuero cabelludo. Puede acompañarse de todas estas condiciones que no son específicas de la dermatomiositis, pero pueden estar ahí, y pueden estar en esclerodermia algunos, y pueden estar en lupus eritematoso, todos estos. O sea, es de ir y revisar cuántos de esos podemos tener. Otra paciente con dermatomiositis, aquí sí podemos observar el signo del chal en la fotografía de en medio, ¿verdad?, su eritema en heliotropo, su afección en la vía del escote con poiquilodermia, y también en el tronco y en sus extremidades. Predictores de neoplasia, hay que pensar cuando haya fiebre, malestar general y pérdida de peso. Es más frecuente en sexo masculino y cuando han tenido una edad de inicio avanzada. Cuando hay presencia de disfagia y ausencia de enfermedad pulmonar intersticial, tienen más riesgo de desarrollar neoplasia. Sabemos cómo se hacen los diagnósticos, ahora necesitamos hacer enzimas musculares, electromiografía. La histopatología de piel no es tan sensible, es la de músculo la que se tendría que hacer. Estos son los estudios que, nada más para complementar, que eso pues ya le toca al reumatólogo, ya no nos toca a nosotros. Tal vez los más sencillos podríamos igual. Otras lesiones donde vemos poiquilodermia, calcifilaxis y las lesiones en cara con hiperpigmentación. Lesiones unguiales, hiperkeratosis cuticular, ¿verdad?, la cutícula se engruesa, y vasos sanguíneos en el pliegue proximal, o puede haber telangiectasias o puede haber incluso áreas avasculares. Otra fotografía, ya hicieron el diagnóstico con solo ver esa manita, ¿verdad? Y esta, que es de la misma enfermedad, una es diseminada, o sea, una es sistémica y la otra es localizada. La esclerodermia, ¿verdad?, una enfermedad inflamatoria crónica del tejido conjuntivo. Se caracteriza por daño microvascular y fibrosis excesiva en muchos órganos, incluyendo la piel, ¿verdad? La esclerosis sistémica tiene dos formas. La esclerosis no es localizada, es limitada, que se ha conocido antes como síndrome de Cresp, que se manifiesta con calcinosis, fenómeno de Raynaud, motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. Y la esclerosis sistémica difusa, ¿verdad?, que es la que va a afectar en mayor medida órganos internos y es de mayor gravedad, ¿verdad? Ese es un poquito de epidemiología, pero en realidad es más que lo que nos vamos a enfocar en las lesiones clínicas. Importante que produce daño vascular, autoinmunidad y fibrosis tisular, y está presente en muchos órganos y que pueden dar diferentes síntomas y manifestaciones y que puede llegar a ser realmente grave. Es muy importante, ¿verdad?, considerar que siempre en todos los pacientes con esclerodermia hay lesiones cutáneas, absolutamente en todos, ¿verdad? Inicialmente hay inflamación, hay edemas, hay pérdida de los anexos, pierden un poquito su sudoración. Cuando están en el área, la etapa de edema, las lesiones son dolorosas y hay enrojecimiento, y con el tiempo va generándose la fibrosis para dar esclerodeactilia, puede provocar contracturas permanentes, la famosa microstomía, úlceras cutáneas en zonas de traumatismo, ¿verdad?, y aquellas manchas también en sal y pimienta, y generalmente la piel sí se siente dura y acartonada, como la describimos. Microstomía, la pigmentación en sal y pimienta, úlceras digitales, generalmente por el tejido, aparte del fenómeno de Raynaud, que es bastante frecuente en ellos, calcifilaxis y las esclerodactilia. También hay alteraciones en las uñas con telangiectasias y zonas avasculares vistos por capilaroscopía. El fenómeno de Raynaud es una manifestación común a varias enfermedades, pero esta es la que es mucho más frecuente, ¿verdad? Son vasoespasmos desencadenados casi siempre por el frío, manos y pies, puedes afectar orejas, nariz o lengua, ¿verdad? Puede ser que el paciente haya tenido mucho tiempo antes fenómeno de Raynaud y con el tiempo desarrollar esclerodermia, las tres fases que tiene de palidez, cianosis y luego eritema, y en algunos casos puede llegar a generar necrosis, ¿verdad? En la esclerodermia localizada afecta la piel y tejido subcutáneo, ¿sí? Puede ser también muy comprometedor para el paciente por el tipo de lesiones que presenta, pero es mucho más leve, menos riesgo
que la sistémica, ¿verdad? Se presenta en varios tipos: morfea en placa, morfea generalizada, hay una variedad ampollar de morfea lineal, hemiatrofia facial progresiva y morfea planesclerótica. La típica morfea en placas, que es la más frecuente, aquellas placas duras, brillantes, sin sudoración, sin vello también. Estos son dos casos diferentes, uno tiene hipopigmentación y el otro hiperpigmentación. Esta es una morfea generalizada cuando afecta más de 2 segmentos. En este caso afectaba tronco. Las lesiones tienen una placa de morfea que medía casi 20 centímetros y afecta las extremidades superiores e inferiores también. Morfea lineal, en este caso sigue las líneas de Blaschko, y hasta parecería como que sigue líneas de dermatomas, ¿verdad? Pero es más bien líneas de Blaschko. La esclerodermia en golpe de sable, que puede provocar a un lado de la cabeza esa incluso pérdida del cabello completamente por el endurecimiento y destrucción de los folículos pilosos. Síndrome de Parry-Romberg o hemiatrofia facial progresiva, en este caso ya puede afectar también tejido celular subcutáneo y también glándulas en esos sitios, y puede pegarse la piel un poquito hasta el hueso, y también alteraciones neurológicas. Está la morfea en gotas, que es menos frecuente, y hay una morfea que puede parecer cualquier cosa. Se llama morfea nodular o morfea queloidea. La artritis reumatoide, ¿verdad? Generalmente pues siempre consultan antes por su primer síntoma de dolores articulares e inflamación, pero en el caso de la piel, aquí lo importante es reconocer que sí, en el transcurso de su enfermedad puede presentar lesiones. Los más frecuentes, los nódulos reumatoides, puede haber vasculitis reumatoide, que lo importante es que sí genera más bien, se me fue la palabra, perdón, que nos orienta a que puede haber mucha actividad de la enfermedad, e incluso puede haber afección de órganos internos en la vasculitis reumatoide, ¿verdad? Estos son los nódulos reumatoides. 20 o 30% de los pacientes con artritis reumatoide lo van a desarrollar. Existe también el término de nodulosis reumatoide, que aparte de las lesiones en la piel, también hay quistes óseos subcondrales, y también es generalmente benigno, ¿verdad? Y la nodulosis reumatoide acelerada, generalmente aparición de nódulos reumatoides, pero suele desencadenarse por tratamientos para la enfermedad reumática. Los primeros casos reportados con metotrexate y ahora otros modificadores de la enfermedad. Las dermatosis neutrofílicas también suelen aparecer en el transcurso de la enfermedad: síndrome de Sweet, pioderma gangrenoso, dermatitis neutrofílica reumatoide, dermatitis granulomatosa neutrofílica empalizada, dermatitis granulomatosa intersticial. Importante conocer, se presentan casi todas estas como placas, pero la histología, que tomar una biopsia pues es básico para el diagnóstico. El síndrome de Sweet, nada más por mencionarlo, ¿verdad? Se manifiesta con placas y nódulos sensibles, con fiebre, con leucocitosis, con neutrofilia, y puede afectar también órganos internos, y no solamente con la artritis reumatoide, sino que con otras enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Como enfermedades inflamatoria intestinal y otras, ¿verdad? Esta es una paciente con pioderma gangrenoso que también vimos en el hospital Rosales. Comienza generalmente con pequeñas pápulas que generan vesículas y luego van creciendo poco a poco, volviéndose unas úlceras bastante grandes, bastante dolorosas, muy dolorosas, con ese borde eritemato violáceo en la orilla, que es lo que nos orienta a un posible diagnóstico de pioderma gangrenoso. La dermatitis neutrofílica, lo importante con esto es que generalmente avisa, ¿verdad? Nos avisa que hay una enfermedad muy activa, lesiones con placas en las manos, ¿verdad? Pero sí, el diagnóstico sí se hace por biopsia. La vasculitis reumatoide es una complicación muy extraarticular, ¿verdad? de la artritis reumatoide, pero sí, el dato es que sí puede asociarse a una tasa de mortalidad a 5 años más o menos de 30 al 50%. Sobre todo por haber órganos internos afectados. Y clínicamente la vasculitis reumatoide o cualquier tipo de vasculitis relacionado con enfermedades autoinmunes la reconocemos por esas lesiones tipo pápula, tipo púrpura palpable, generalmente que se ven como en la fotografía de en medio. También podemos tener líbedos reticulares, la fotografía de la izquierda, y lesiones necróticas por vasculitis.
Y ya, de las últimas, la vasculitis sí la quise agregar porque sí la vemos con bastante frecuencia. Tenemos que recordar que existen vasculitis primarias y vasculitis secundarias. Las que están asociadas a enfermedades reumáticas pues son vasculitis secundarias. Y también pues hay unas formas que también los reumatólogos pues ven las vasculitis primarias, generalmente las que son de tipo autoinmune. La vasculitis generalmente cutánea es una vasculitis de pequeños vasos, pero puede acompañar también a vasculitis de otros órganos. Y clínicamente, pues púrpura palpable, la podemos ver como pequeñas petequias o púrpuras. Las lesiones pueden ser dolorosas también, ¿verdad? Generalmente la localización es en miembros inferiores, pero pueden haber diseminados también. Y aparte de las lesiones de pápulas y púrpuras, también podemos tener vesículas, podemos tener ampollas hemorrágicas, podemos tener lesiones tipo lívido racemosa, podemos tener lívido reticularis, esas que son más bien purpúricas, lesiones de úlceras necróticas también. Todo esto nos orienta que hay daño vascular y hay que ir a investigar la causa. Eso es lo principal, ¿verdad? Esta es una paciente que hizo una vasculitis, pues era secundaria, pero el medicamento de la tiroides se me fue ahorita. No, para hipertiroidismo. Propiltiuracilo, sí, para este. Sí. Esta es una vasculitis séptica. Y este es para que veamos la diferencia entre lívido reticularis y lívido racemosa, que tiene un poquitito más de grosor en sus vasitos, ¿verdad? Hay que hacer biopsia siempre para confirmar, ¿verdad?, el diagnóstico de vasculitis y las causas de infección. De vasculitis secundaria, pues hay infecciones, enfermedades inflamatorias, fármacos y malignidad, que es lo que hay que ir a investigar. Y esto nada más para enseñárselos, que es un algoritmo que me gustó, pero eso es más como para los reumatólogos, pero sí, en las celestes vemos ahí las formas, cómo se puede manifestar lesiones clínicas para lograr sospechar qué tipo de vasculitis primaria puede ser. Y en verde, pues todas las posibilidades de vasculitis primarias, ¿verdad? Esto es también de las causas y ya, esta es la última y solo es una o dos diapositivas más, pues psoriasis, la dejé porque para nosotros es tan común, pero aquí lo importante es siempre preguntarle a un paciente con placas de psoriasis, síntomas articulares, saber que psoriasis ungueal es un marcador de artritis psoriásica, que también hay otras localizaciones como el cuero cabelludo y la región genital. Cuando vemos cuero cabelludo, región genital y uñas, es muy probable que este paciente pueda en algún momento desarrollar artritis psoriásica. Y ya, esa es nada más una fotografía hecha por inteligencia artificial, la que les presenté al principio, y después le pedimos que buscara cómo se sentía el paciente después de haberse mejorado de su enfermedad. Y pasa, sí pasa, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.